que los pobres aprendan como deben aprender y lo que deben aprender. Tenemos que esperar a que los estudiantes dejen de ser pobres para plantearnos expectativas aceptables de logro académico. ¿Puede la escuela influir en el aprendizaje de los alumnos sobreponiéndose a las desventajas de la pobreza? Estas son preguntas realmente dramáticas a las que es difícil responder, pero que nos las tenemos que hacer para actuar correctamente. Aquí hay un estudio del doctor Carlos Muñoz Izquierdo, que después de revisar situaciones muy diversas y de analizar los resultados mencionados, encuentra esta noción que llama resiliencia y que toma de la psicología, y que según ella es aceptable pensar que las escuelas que se crecen ante sus retos y dificultades logran hacer diferencias notables en el aprendizaje, en los resultados que sus alumnos obtienen, no obstante que el bagaje cultural con el que llegan a la escuela es de una gran desventaja. Y no obstante que estas escuelas que logran la resiliencia son muy pocas, lo importante es saber que esas escuelas sí existen. Y en consecuencia, lo interesante es saber qué ocurre en esas escuelas que produce resultados diferentes. En un estudio, en un análisis, una investigación que hicimos sobre el programa Oportunidades, encontramos que en una muestra válida había un 10% de escuelas de este tipo que tenían un 15% de población indígena, que tenían resultados muy superiores al del promedio de estas escuelas. Y al estudiar qué ocurría en ellas, se encontró que se trata de escuelas que trabajan que al trabajar logran ciertas condiciones que el promedio de estas del cual carece el promedio de estas escuelas. Es decir, tienen condiciones físicas aceptables para trabajar, tienen medios e instrumentos para poder llevar a cabo el proceso educativo, tienen un liderazgo ejemplar en sus directores y tienen un colectivo docente que trabaja como tal, como colectivo, tienen la capacidad de acercar a la comunidad en el proceso de responsabilidad y apoyos diversos a la escuela, y de esta manera sus resultados son absolutamente distintos. Pero hay algo fundamental que estas escuelas logran, que es vencer la noción de que pobreza es destino, que pobreza no quiere decir que irremediablemente esa situación resulta insuperable a través de la educación. Es trabajar sobre la reafirmación de que resulta indispensable lograr las condiciones que permitan vencer ese destino,
Y estas son las escuelas que logran ese resultado diferente. ¿Qué es en consecuencia lo recomendable, estimados amigos y amigas? A mi modo de ver, lo recomendable es atender, pues, otra de los temas del que se ocupa Pablo Latapí, que le concede una gran importancia a las políticas educativas. Dice, en las políticas educativas se establecen aquellas nociones rectoras de la actividad, del quehacer y de la organización. Entonces, hay que convertir estas acciones, que son más bien aisladas, que son más bien ejemplos que hay aquí y allá, pero que no adquieren el carácter de generalidad, hay que convertirlos en generalidad mediante políticas de Estado que permitan que a esas regiones y a esas escuelas vayan los mejores maestros, vayan los mejores egresados de las normales, lleguen con la preparación necesaria para actuar y desenvolverse en ese medio, para trabajar eficazmente en él. Y que el Estado, en consecuencia, los estados como responsables del quehacer educativo en los estados y regiones de la República, tengan esa determinación. Lo que nuestra sociedad no podrá arreglar es la cuestión de la justicia si a la justicia le damos espacios marginales. La justicia, la noción de la justicia y las políticas para trabajar por ella tendrán que estar al centro de toda la actividad. La justicia no es una cuestión de, bueno, vamos a hacer eso, a ver, y el tema de la justicia, que venga el tema de la justicia, ¿qué hacemos por la justicia hoy? Porque andamos mal en eso. No, sí, el tema de la justicia tiene que entrar a ocupar el centro de la actividad, del quehacer de la sociedad y del quehacer del Estado. Cuando hablamos de que tenemos la amenaza de ser un Estado fallido, sí es cierto, pero lo peor es que no tenemos el riesgo de ser un Estado fallido, sino una sociedad fallida. Y eso es lo que es terrible e inadmisible. Y no lo lograremos vencer hasta que no le demos al tema de la justicia la importancia central que nos merece. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Limón Rojas, por este recorrido interpretado e intercalado de los planteamientos de Pablo, de algunos de los planteamientos importantes, y de ponernos al centro este recuerdo que sobrepasa a los educadores y que nos interpela como mexicanos, como miembros de esta sociedad. De veras, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Silvia Smelkes para que cierre este panel. Bueno, pues muy buenas noches. Antes de comenzar, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al ITESO, en nombre de todas las universidades del Sistema Universitario Jesuita, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en particular, por la organización de este lanzamiento de la cátedra Pablo Latapí. El nombre de coordinadora de cátedra es solamente un nombre, la verdad en el ITESO hicieron absolutamente todo, y pues muchísimas gracias a Miguel, a Eduardo, a todo el equipo que participó. Y en segundo lugar, pues quiero decir que realmente estoy muy contenta, ya estamos llegando al final de la plática, de la cátedra. Creo que efectivamente hemos tenido una verdadera celebración de la vida de Pablo y de su pensamiento. Creo que, como ustedes se habrán podido dar cuenta por todas las intervenciones, Pablo tenía un pensamiento muy incisivo en el análisis de la realidad, pero muy inspirador hacia el futuro. Y cualquiera de los temas que tomemos, de los muchos que él trató, cualquiera de ellos va a resultar así, va a resultar incisivo en el diagnóstico, inspirador hacia el futuro. Yo tomé en lo personal el tema de la educación indígena, que Pablo también desarrolla, partiendo de lo que él dice sobre los indígenas en el final de Prestísimo.
otra vez un articulito de 3 páginas sobre cómo fue cambiando su pensamiento respecto de los indígenas. A lo largo de estas 3 páginas, él nos remite a dónde escribe sobre la educación indígena y bueno, resulta realmente una guía, esas 3 páginas, de todo su pensamiento acerca de la educación indígena. No tuve tiempo de revisarlo todo, es sumamente vasto, sumamente amplio, pero constato de nuevo esto que les acabo de decir. Su capacidad a mí en lo personal, su pensamiento respecto de lo indígena y de la educación indígena en particular, me inspiró en los 6 años que estuve como Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe, y ahora que lo vuelvo a leer, me deja muy claro todavía todo lo que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces voy a trabajar ese aspecto. ¿Podemos pasar la primera? Yo creo que hablar de justicia educativa, de equidad, que ha sido como el leitmotiv de esta cátedra, pues no nos permite dejar fuera el asunto de la educación de la población indígena. Son los indígenas en América Latina en general, desde luego en México, con quienes menos se cumple el principio de justicia y equidad en la educación. Y los indígenas fueron para Paula Tapie una enorme preocupación, sobre todo a raíz del levantamiento zapatista en 1994. Paula Tapie escribió, pasamos a la siguiente, alrededor de 60 artículos sobre este tema, muchos de ellos relativos a la educación, no todos. Como siempre, con enorme profundidad, con gran certeza, con gran pertinencia. Su pensamiento a este respecto, como respecto de muchos otros, ha sido inspiración de base para muchos que, como yo, hemos trabajado en el diseño de políticas públicas de educación indígena e intercultural y en proyectos educativos alternativos de educación indígena. Yo estoy segura que no es necesario dar un diagnóstico de la situación de la educación indígena